¿Existe alguna relación entre la ciencia y la teología, entre la ciencia y la religión? Ya regresamos con Diálogo Abierto. Amigos, bienvenidos otra vez a una nueva sesión de Diálogo Abierto. En este programa analizamos diferentes tópicos y en esta oportunidad estamos en compañía con el doctor Fernando Canale, hablando acerca de la cultura, la culturización del cristianismo, cómo la cultura influye o cómo la cultura se entremezcla con los aspectos y la función de nuestra vida cristiana. Doctor Canale, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti por haberme invitado y por los hermosos diálogos que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Y yo creo que esto va a ser una buena contribución, ha sido una buena contribución para nuestros televidentes, que yo creo que se han beneficiado, se están beneficiando, así que esperamos que sea un buen aporte. Les decimos a ustedes que, como en otras oportunidades, si les interesa tomar nota, busquen un papel y una pluma y hay datos importantes que yo creo que nos van a servir mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Doctor Canale, estamos hablando de la culturización, en este caso en la ciencia y la relación que existe con la teología. ¿Existe en realidad una relación o vamos a decir un entendimiento? ¿Puede haber un entendimiento entre ambas? Bueno, sí, claro, puede haber un entendimiento entre ambas, pero no necesariamente un entendimiento entre ambas significa una culturización. Ajá. O sea que hay un diálogo propio que las ciencias pueden tener con la teología. Uh-huh. La culturización se da cuando la teología se define a sí misma, o sea que el asunto de la culturización no es un asunto de la relación entre la teología y la ciencia o la teología y la cultura, sino que es un asunto que tiene que ver directamente con la forma como la teología decide definirse a sí misma, como el cristianismo decide definirse a sí mismo y cómo el cristianismo decide utilizar a la cultura, a la filosofía, a la ciencia para autodefinirse. Y allí es donde yo creo que el fenómeno de culturización ha definidamente jugado un papel muy alto en la historia del cristianismo. Uh-huh. Muy bien, entonces entrando en ese tema, ¿hasta qué punto, si ha jugado un papel importante, hasta qué punto ha influenciado? Bueno, ese es el asunto más importante. Lo que ha sucedido en este fenómeno de culturización no se dio realmente históricamente por un plan específico de la Iglesia. La Iglesia, luego del Nuevo Testamento, luego de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, comenzó a desarrollarse normalmente y en los primeros 2 o 3 siglos comenzó a enfrentar ciertos problemas, ciertos ataques que venían de la cultura y cuando comenzaron a defenderse, poco a poco comenzaron a utilizar y a integrar aspectos de la cultura que existía en aquel tiempo. Era lo que en aquel tiempo se denominaba ciencia. Hoy en día nosotros lo denominamos filosofía. Ajá. Pero en aquel tiempo se trataba del neoplatonismo, que fue adoptado de distintas maneras por distintos grupos cristianos. Y esa era la ciencia de los días, de aquellos días. O sea, la ciencia era más bien un asunto humanista, no tenía mucho que ver con científico como entendemos ahora. Bueno, sí, era científico como lo tenemos ahora, pero no era igual, es el equivalente a.
En aquel tiempo todavía no estaba completamente separado de aspectos religiosos, pero estaba en el proceso de separarse de aspectos religiosos. Hoy en día, en los últimos 200 años, la ciencia se ha separado completa y totalmente de aspectos religiosos, así que la relación ahora es un poquito más a veces externa, especialmente para los científicos. En aquel tiempo había ciertas preguntas que eran tanto preguntas filosóficas como preguntas teológicas. Por ejemplo, Aristóteles tiene su teología, pero él no es un teólogo, sino que era un filósofo. Así que había un cierto tipo de superposición entre los asuntos filosóficos y los asuntos teológicos. Lo que se dio, sin embargo, es que la filosofía en aquel tiempo explicaba con detalles el mundo, el origen del mundo, como hoy en día lo hace la evolución. En aquel tiempo el platonismo tenía su forma de explicar, no religiosamente, pero científica y filosóficamente, el origen del mundo, y también había desarrollado una comprensión de Dios, que es puramente filosófica, y los cristianos de esos primeros 2 o 3 siglos comenzaron a pensar de que tanto la filosofía griega, en lo que hablaba acerca del mundo, Dios y el hombre, y el cristianismo que venía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos venían de Dios, y por lo tanto combinaron esas dos cosas. Aspectos que venían de esa cultura, diríamos, no era la cultura popular de los días, pero era la cultura científica que tenían en esos días, y lo utilizaron muy especialmente para determinar los aspectos generales de la realidad en la cual el cristianismo ocurre o que el cristianismo asume. Básicamente, los cristianos comenzaron a definir la realidad de Dios, la realidad del hombre y la realidad del mundo a partir de ideas filosóficas y no a partir de la Biblia. Ese es el fenómeno de culturización, diríamos, paradigmático del cristianismo. Hasta el día de hoy, cualquier individuo que estudia la historia de la teología, y los teólogos tienen que referirse a esto que algunos llaman la helenización, que vendría a ser los helenos, son los griegos. No, suena mejor que la greguización, que no existe. Es una palabra que no existe. La helenización, lo que significa que el cristianismo se amoldó a estas pautas generales del pensamiento griego que comenzó a formar el núcleo de los eruditos de aquel tiempo. Ahora, ¿cuál fue el aspecto fundamental que entró en el cristianismo? Bueno, es importante saberlo. Hoy en día la Iglesia Católica en forma especial y muy claramente va a decir de que ellos no siguen la filosofía griega, pero siguen un pensamiento clásico que viene y que responde a la filosofía que se fue desarrollando a partir de los principios que encontramos en Platón y en Aristóteles, que por supuesto la gente de la Iglesia tomaba, pero que los consideraba como correctos, aunque los iba modificando, de tal forma que lo importante es que esas ideas venían de la filosofía griega. Para la Iglesia Adventista, los miembros de la Iglesia Adventista, ellos están muy familiarizados con el asunto de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma no es una doctrina bíblica, la inmortalidad del alma es una doctrina que entra en el cristianismo a través de este proceso que acabo de describir. Y entonces esa idea de la inmortalidad del alma no fue creada por los griegos, sino que es una idea que ya existía antes en las religiones orientales, que los griegos llegaron a conocer y que ellos adaptaron a sus propias creencias, y que finalmente a través de Platón y otros filósofos anteriores a él se introdujeron en la filosofía griega, y después con los primeros teólogos cristianos, después de la muerte de Cristo, los primeros 4 o 5 siglos, esta idea de la inmortalidad del alma pasó a formar el centro de la espiritualidad y de la teología que tenían. Juntamente con la doctrina de la inmortalidad del alma vino la doctrina de la diríamos de la inmutabilidad de Dios. Esa doctrina de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, básicamente definió a Dios como un Dios que no puede existir ni experimentar nada en el espacio y en el tiempo. Este Dios es un Dios que trabaja en una longitud de onda que no es histórica. Ahora, te puedes figurar de que al decidir de que el hombre no es lo que nosotros somos en el espacio y en el tiempo, pero es otra sustancia
que es, diríamos, el alma, que no tiene historia, diríamos, espacio temporal como la que el cuerpo tiene, y al mismo tiempo Dios es un Dios que no puede experimentar o pensar o actuar en el nivel de la secuencia espacio-temporal como nosotros la creemos, o en ningún tipo de secuencia. El teólogo cristiano se encuentra con la Biblia y en la Biblia encuentra toda historia. Correcto. Entonces, si la realidad es una realidad que no es historia, que no pasa en el espacio y el tiempo, y todo lo que la Biblia me está escribiendo pasa en el espacio y en el tiempo, y Dios aparece en el monte Sinaí, que le habla a Moisés, y que después... Una contradicción, parece. Hay una contradicción, por supuesto, los teólogos no consideraron que hay una contradicción y llegaron a explicaciones. Bueno, Dios habla así en la Biblia porque nosotros no podemos entender de otra manera, y consideran desde muy al principio de que todas estas figuras bíblicas son símbolos para hacernos a nosotros entender a nuestro nivel cosas que son mucho más elevadas y que no podemos entender fácilmente, especialmente los que no tienen educación. Sea como fuere, a través de todos los siglos se fue desarrollando el cristianismo en esa base. Por ejemplo, en el diálogo de la semana pasada comentaba un poco acerca del sacramento. Y cómo Dios se relaciona con nosotros y hacía mención al alma. Bueno, ese Dios es también un Dios que no actúa en el espacio y en el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay ciertos aspectos muy definidos en el cual problemas muy grandes aparecen, como en el caso de la encarnación de Jesucristo. ¿Fue Jesucristo realmente Dios? ¿Pudo realmente un Dios que no puede actuar en espacio y tiempo, realmente como Dios, estar encarnado? Y obviamente la Iglesia llegó a determinar en ciertos de los concilios de que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre, los dos, pero claro, siempre hay esa división entre estos dos niveles porque en sí mismo las definiciones no permiten una unión completa, porque Dios no puede realmente, diríamos, experimentar nada en una secuencia. Así que, por ejemplo, si Dios estaba en Cristo y Cristo era Dios, Cristo vivió en una secuencia y Cristo aprendió ciertas cosas. Pero eso no puede haber sido al mismo tiempo la experiencia de Dios, porque Dios, por esa definición filosófica, es asumido que no puede tener ese tipo de experiencias. Entonces, de alguna forma, todas las doctrinas comienzan a ser afectadas una vez que el centro de la comprensión de Dios y el centro de la comprensión del hombre han sido redefinidas. Todo el resto de la teología cristiana, particularmente, y de la interpretación de la Biblia, comienza a entenderse en forma diferente y comienza a conservarse en la así llamada tradición. Y esa tradición se ha venido, como quien dice, transmitiendo y consolidando y explicando a través de por lo menos 16, 17, 18, 19 siglos, y la tenemos hasta el día de hoy. Así que el cristianismo que hoy la mayoría de nuestros televidentes se relaciona con el cristianismo general del movimiento ecuménico, está básicamente determinado o fundamentado en esas presuposiciones. En otras palabras, entonces, tenemos aquí como una línea, digamos, dentro de lo histórico, cómo sucedieron las cosas, el Dios que interpretaron los filósofos o la filosofía que fue ingresando poco a poco dentro de lo que fue el cristianismo, y cómo en el caso de la Iglesia Católica tratando de con los teólogos del tiempo en el cual tuvieron que interpretar y traer a Dios o explicar a Dios de acuerdo a lo que decía la filosofía, pero también explicarlo de acuerdo a lo que decía la Biblia, y se producía una contradicción. Y ellos trataron de como quien dice, solucionar las contradicciones, de allanar las contradicciones, de pulirlas. Y ese es el trabajo que vinieron haciendo durante mucho tiempo. Como consecuencia, una nueva realidad apareció, una realidad que no es exactamente la misma de lo que encontramos en la Biblia. Sí, cuando nosotros estudiamos estas versiones del cristianismo que son prevalentes hoy y vemos lo que la Biblia dice, vemos que hay contradicciones entre esa construcción que se adaptó a la filosofía, que es a la cultura, la culturización, ese proceso cultural, y lo que vemos en la Escritura. Es muy claro. Correcto. Y ahora, llegando más a nuestro tiempo, a lo que nos toca vivir hoy en día,
¿existe todavía contradicción? O sea, ¿existe la contradicción entre la filosofía, conocida anteriormente como ciencia, y la teología? ¿Existe una contradicción entre la ciencia, como la entendemos ahora, y la teología? Continúa habiendo a esos niveles. Hay muchos niveles en los cuales no hay contradicción, y ese es un asunto muy importante. Todo depende acerca de qué la ciencia está hablando. Okay. Si la ciencia me habla acerca de los árboles, o me habla acerca de cómo se hace la polinización o cosas por el estilo, pues no es un asunto que tenga ninguna relación directa con la interpretación de la Biblia o mi conocimiento de Dios. Pero cuando hay ciertas ideas muy especiales que sí entran en interpretación, elementos que están relacionados con la comprensión de Dios y la acción de Dios, definitivamente todavía encontramos estas contradicciones, y creo que vamos a dialogar acerca de esto la próxima semana. El próximo tema, correcto. Exactamente, existen esas ideas. Ahora, las ideas fundamentales, lo que sucede en el cristianismo, y déjame terminar de contar la historia, es que con el paso del tiempo el cristiano comienza a darse cuenta de que hay ciertas cosas que no andan bien. Ajá. Y el primero que se dio cuenta de que había ciertas cosas que no andaban bien, bueno, no fue el primero, pero el que hizo más ruido y que se llegó a saber, porque ya a través de todas las edades ha habido individuos que no estaban satisfechos con esta combinación, porque ellos de alguna manera empezaban a entender lo que estaba en la Escritura y decían, bueno, no, esta combinación no anda bien. No funciona. No funciona, y muchos de ellos dieron sus vidas por entender a Dios a partir de la Biblia y solamente la Biblia. Pero Lutero, en forma especial, llegó un momento en que se dio cuenta de que había un sistema de salvación que venía siendo patrocinado por el cristianismo de su tiempo, y él era uno de los eruditos, y él comenzó a desafiar esa interpretación. Y desde ese momento la Biblia comenzó a conocerse, a traducirse, y esa insatisfacción, que tenían Lutero comenzó a extenderse a todas partes del mundo, y mucha gente, el movimiento protestante, el movimiento evangélico, comienza a hacer cambios. Una de las cosas que sucedió, sin embargo, es que el movimiento evangélico nunca cambió esas ideas filosóficas fundamentales. Ellos pensaron que si no hablaban de esas ideas filosóficas fundamentales y simplemente hablaban de la Biblia, se iban a solucionar todos los problemas. Hoy en día, los evangélicos se están dando cuenta de que eso ha sido un error fundamental, que podemos trazarlo a los primeros reformadores, a Lutero y Calvino, que no fueron a desafiar estas interpretaciones de las ideas de Dios, del hombre y del mundo en la filosofía que había sido, como quien dice, incorporada a la teología, y entonces ellos continuaron desarrollando su concepción, por ejemplo, de la justificación por la fe, de la salvación y del resto de las doctrinas bíblicas, asumiendo todavía esas ideas filosóficas. Así que esas ideas filosóficas todavía deben ser desafiadas. Y yo creo en una forma muy especial, siendo un adventista, de que nosotros hemos sido llamados a explicar estas cosas a partir de sus fundamentos. Y esta es una de las cosas que nosotros como iglesia, así también como los evangélicos, nos hemos quedado atrás. Hemos descubierto acerca de eso, una o dos doctrinas, pero no hemos, sin embargo, utilizado esas doctrinas para desafiar estas bases fundamentales. Y creo que mañana, en 2 o 3 semanas, vamos a tocar algunos aspectos de cómo el estudio de la Biblia, de algunas de las doctrinas descubiertas por los pioneros adventistas, nos ayudan en este sentido, para desafiar estas interpretaciones tan antiguas que vienen de la cultura. El llamado entonces es el volver a interpretar las Sagradas Escrituras como Dios tenía planeado que la entendamos. Efectivamente, lo que yo diría, y con esto pido disculpas y respeto a los
televidentes que sean evangélicos, pero creo que nosotros tenemos que terminar, completar esa revolución que fue comenzada por el protestantismo, a la Biblia y solamente a la Biblia. Es una revolución que comenzó y que se ha ido desarrollando, pero que no se ha finalizado, porque todavía hay ciertos elementos en la periferia de los fundamentos de la comprensión de Dios, el hombre y el mundo, que deben ser ajustados y cambiados, criticados, para seguir las enseñanzas que encontramos en la Biblia acerca de esos fundamentos y no en la cultura. Correcto, y ese es el objetivo. Yo creo que el movimiento que dio surgimiento a lo que es conocido ahora como la Iglesia Adventista, en sus fundamentos y la idea fundamental era volver a las Sagradas Escrituras. Definitivamente. Y debiera ser, como usted acaba de decir, el objetivo de todo estudiante, de todo cristiano, de todo estudiante de las Sagradas Escrituras, encontrar en las Sagradas Escrituras la respuesta y seguir el principio de lo que se conoce como sola Escritura, o que la Escritura o las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Muy bien, amigos, este tema es apasionante y es interesante. Estamos analizando la cultura, ciencia, filosofía, cómo esto ha afectado, cómo se ha involucrado en las creencias fundamentales que como cristianos muchos tenemos. No se vayan, quédense con nosotros, ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en Diálogo Abierto con el doctor Fernando Canale. Una vez más le agradezco, realmente estamos pasando unos momentos muy agradables. Bueno, por lo menos yo sí. Estoy muy y es interesante porque estamos dialogando, estamos aprendiendo mucho. Yo estoy tremendamente satisfecho con lo que estoy aprendiendo, y yo espero que ustedes, amigos, también estén disfrutando de la misma manera que un servidor aquí está disfrutando de lo que el doctor Canale nos está presentando. Y tratando ahora en esta parte, estamos tratando de hacer un resumen en esta última parte del programa con relación a lo que acabamos de hablar. La filosofía, que fue conocida como ciencia, que era la ciencia de aquel tiempo, transformándose, evolucionando, tomando elementos también, como usted bien dijo, la filosofía griega tomó elementos de otras religiones, de otras culturas. Correcto. Ahora eso llegó, que es interesante, porque esos elementos casi íntegros se pasaron a lo que fue el cristianismo, a la formación del cristianismo luego. Y qué interesante que nosotros todavía estamos en el mundo evangélico, el mundo protestante, todavía aceptando ese tipo de creencias, cuando en realidad estamos llamados, como dijimos justo antes de la pausa, a volver a la interpretación de las Escrituras, que debiera ser el objetivo de todo cristiano que está realmente, genuinamente, honestamente interesado en aprender más. Sí, pienso que ese fenómeno es un fenómeno histórico, y en la medida que una generación descubre ciertas verdades, también no puede descubrir todas, y en ese sentido hace como una nueva interpretación del cristianismo, y si la próxima generación no tiene el mismo deseo de desafiar lo recibido para avanzar en el mismo camino, lo que sucede es que se congela esa tradición, se perpetúa, se desarrollan instituciones, y esas instituciones no favorecen el cambio, y entonces de allí una de las formas en las cuales la multiplicidad de las iglesias o de las denominaciones cristianas evangélicas ocurren. Y eso también nos puede pasar a nosotros los adventistas. Hemos descubierto algunas de las verdades y hemos llegado allí y como quien dice, nos congelamos y no continuamos descubriendo otras verdades, que básicamente uno las hace mediante dos elementos. Uno es estudiar la tradición
tanto sea del cristianismo como de la propia iglesia que uno tiene, y al mismo tiempo estudiar la Biblia, que como vimos en semanas anteriores, es parte de la espiritualidad y de la adoración propia que como cristianos debemos hacer, y luego estar abiertos para criticar nuestras propias creencias que hemos recibido, lo cual no significa en muchos casos que debemos abandonar los pilares fundamentales que ya están hechos en la Biblia, pero hay ciertas otras cosas que es la parte de la construcción a partir de esos pilares que deben ser, como quien dice, cambiadas o reformuladas para ajustarlas a todo el pensamiento bíblico que a veces ha sido olvidado y no ha sido utilizado. En otras palabras utilicemos todo el pensamiento bíblico para entender la propia Biblia y para entender la Biblia. A veces me parece que nosotros los cristianos queremos estar salvos, hacer una adoración que nos gusta y no estudiar mucho ni cambiar las cosas. Y lo que sucede es que cuando hacemos esto, nos olvidamos de todas las preguntas y nos olvidamos de todas las inquietudes que los seres humanos tienen y le presentamos un cristianismo muy pequeño, un cristianismo que no presenta respuestas para las complejidades de la vida. He tenido muchos profesores y pastores que me dicen, tenemos que ser simples, el Evangelio es simple. Y después de hablar, qué sé yo, 30 horas en un curso, llega un alumno y me dice, profesor, ¿podría poner lo que usted dijo en una sentencia? Y yo digo, si lo pudiera poner en una sentencia, no habría dado una clase de 40 horas. En realidad hay ciertas cosas como la vida que son complejas, y la Biblia es compleja porque habla acerca de la vida y desde el punto de vista de Dios. Y yo creo que lo más que entendamos la Biblia, a partir de la Biblia, no solamente vamos a encontrar una comprensión mejor del cristianismo, sino que vamos a también ayudarnos a nosotros mismos a vivir una vida mucho más satisfactoria, una vida mucho más abundante y plena. Y yo creo que nosotros debemos enfrentar un monstruo, por así decirlo, y es el conformismo. El conformismo nos lleva muchas veces a... usted mencionó esto en uno de los programas anteriores, al tener un poco de miedo o decir, bueno, cuando hablamos de la investigación, del estudio de las Sagradas Escrituras, es como que nos da un poco de temor. Pero más que temor, yo creo que el enemigo más grande, como alguien dijo en nuestros días, no es la falta de valor, sino el conformismo. Es el enemigo más grande que enfrentamos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo que sabemos. Y cuando nos conformamos con lo que sabemos, no nos interesa aprender más. Cuando Dios está dispuesto a producir, como hemos estado conversando, dialogando, está dispuesto a producir el milagro de abrirnos el tesoro de las Sagradas Escrituras. Exacto. Con toda su sabiduría y su complejidad. Yeah. La complejidad no es algo negativo. Lo complejo es exactamente lo que el gobierno de Dios, la economía de la salvación, es complejo. A la vez es simple. Yeah. Pero a veces la simplicidad nos lleva a entender mal a Dios y eso es negativo para nosotros. Correcto. Muy bien, amigos. Gracias por seguir acompañándonos en el programa Diálogo Abierto. Hemos pasado momentos muy agradables en esta oportunidad y los esperamos en la próxima sesión de Diálogo Abierto. Que Dios los bendiga.